Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Padre, Espíritu. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. Padre, Padre. Muy buenos días, amada iglesia. Les saludamos en esta linda mañana. El día de hoy, en cualquier horario que usted nos esté sintonizando, damos gracias a Dios por esta oportunidad que se nos da de poder llevar este programa hasta su hogar, incluyendo ahí en su trabajo, en su automóvil, donde quiera que nos sintonice. Le agradecemos a usted y también a nuestro Dios por la oportunidad que se nos está dando el día de hoy. Permite que tu alma sea llena de él. Permite que sus brazos. Y bueno, en este día el pastor Natividad Ramos ya está con nosotros, trayendo esta importante escritura del día de hoy sobre la carta de nuestro hermano apóstol Pedro, donde muy amablemente pues nos están enseñando, y es bueno y lindo aprender todos los días, ya que es la palabra del Señor, en el cual nos construye como hombres fuertes en la doctrina, en la palabra del Señor. Yo creo que esto no será la excepción en esta mañana. Saludamos a Radio Chalón en la frecuencia La Paz, en el cual ya están conectados a través de esta programación de Radio Adoración en la ciudad de Carolina, en el estado de Carolina del Norte. De igual manera saludamos a nuestros hermanos en Radio Visión Vida, donde también en Chinandega, Nicaragua, nos están sintonizando el día de hoy. Les saludamos también a nuestro hermano Gamaliel, ahí en la ciudad de Nueva York, en el cual también retransmite este programa. Gracias a usted que nos sintoniza
tendencias de nuestro tiempo, en el cual es una oportunidad de poder expresar la linda y preciosa palabra del Señor. Y bueno, en esta mañana también tenemos al pastor Natividad Ramos desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en el cual pues muy cerca de la frontera de los Estados Unidos. Y agradecemos a Dios porque esto es a nivel mundial, en el cual la palabra nos ha traído una grande bendición para aquellos que abren su corazón a nuestro Dios el día de hoy. Bueno, les saludamos. Gracias por estar con nosotros. Recordándole que todos los lunes, miércoles y viernes a esta hora, usted también puede sintonizarnos. Pastor, muy buenos días y gracias una vez más por empezar y comenzar esta carta. La ocasión pasada, la introducción acerca de nuestro hermano apóstol Pedro, dando una preciosa enseñanza, quiénes somos realmente en Cristo Jesús, en su presencia, y es algo lindo que podemos escuchar el día de hoy. Gracias, pastor. Los micrófonos son suyos. Pues muchas gracias, hermano Isaí. Verdaderamente es un privilegio. Siempre lo hemos dicho de esa manera porque así lo entendemos. Es un privilegio que Dios nos haya concedido hablar sobre las cosas de su amado Hijo Jesucristo. Y con ese entendimiento y expectación es que esta mañana espero ser junto con ustedes bendecido. Gracias a todos nuestros hermanos del auditorio en diversos lugares de la tierra que nos regalan este tiempo de manera tan generosa, que nos acompañan, y que Dios los bendiga, mis hermanos, por esta participación que ustedes tienen junto con nosotros para ver estas cartas tan extraordinarias que sin duda arraiga nuestra vida en la fe de Cristo Jesús. Hemos siempre sostenido por 53 años de vida ministerial que es la doctrina, que es aprender estas verdades eternas, lo que construye al creyente y lo hace un creyente de larga duración. Ese es un lema mío, es decir, construyamos para el Señor creyentes de larga duración, creyentes que le esperen cuando nadie lo quiera esperar y que le crean cuando nadie le quiera creer. Así que gracias a Dios porque en Cristo Jesús nos ha concedido participar. Muy bien, pues efectivamente estamos en la carta que escribe el apóstol Pedro a hermanos que vivían bajo condición precaria, es decir, de una condición de indefensión, si usted quiere, y de desventaja completa, donde parecía que ellos estaban en la nada, abandonados en la nada. Y yo voy a leerles el día de antier, pues empezamos con el primer mensaje que fue la introducción a esta carta preciosa. Y ahora voy a leer el versículo 3 y 4. Mire lo que dice el apóstol Pedro a los hermanos y también a nosotros, por supuesto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado, es decir, nos ha hecho nuevas criaturas, pero nos ha hecho nuevas criaturas para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Dice el verso 4, para una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Y ahí nadie se la roba. Bien dijo Jesús, haceos tesoros en el cielo. Allá no entran los ladrones, no minan, no hurtan, no reducen sus capitales. Tenemos una herencia puesta a nuestro nombre y que Dios la reservó allá en los cielos. Qué maravilloso es esto. Muy bien, pues mis hermanos, este es el segundo mensaje de esta primera carta
que el apóstol Pedro escribe a un grupo de hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, que yo dije el día lunes, empezaba ya a ver los primeros brotes de la persecución imperial. Pronto, Nerón habría de desatar una feroz persecución donde habría de morir Pedro y, por lo que se ve, también el apóstol Pablo. La razón es que pues estaban registrados y considerados como líderes del cristianismo. Así que, mis hermanos, vamos a disfrutar estas cosas que el apóstol Pedro escribe. Y estos hermanos habían tenido que abandonar, por supuesto, por su fe en Cristo, estaban viviendo una condición muy incómoda, de desventaja, que Jesús dijo: bienaventurados sois cuando os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, y que sea mintiendo. Y ellos, por su fe en Cristo, que no la habían negado, que habían tenido que abandonar bajo esa presión que se ejercía sobre ellos su lugar de origen, por supuesto sus bienes, y habían quedado en la nada. Y la misma palabra dispersados da la idea de prisa, es decir, estos salieron con prisa. Y por si fuera poco, dije, se habían tenido que dispersar los hermanos, siendo grupo de creyentes que vivían y convivían en las iglesias, eran conocidos. Y yo siempre he pensado que la solidaridad entre creyentes es una fuerza increíble. Pero ahora habían sido dispersados, diseminados, separados. Y aquella fuerza que da la comunión de ser una iglesia solidaria, integrada, pues quedó reducida a la nada. Se fue a menos. Y eso hizo que aumentaran las dificultades de sobrevivencia. Fíjese el punto que estamos señalando. Los hermanos fueron llevados a una condición de insolvencia y consecuentemente a una condición difícil de sobrevivencia. Por eso el apóstol no solo los llamó expatriados, sino también los llamó dispersos. Y es la razón por la que les habla de esta manera específica y les dice a los expatriados de la dispersión. O sea, perdieron su patria, pero además de no estar en su patria, no están juntos, están dispersos. Y esa fuerza que da la cercanía de creyentes con creyentes, no la tenía. Así que usted hágase una idea de la condición en que los hermanos estaban viviendo. Los que perdieron su patria, los que fueron dispersados, unos pocos aquí y otros pocos allá. Y que al ir a regiones extrañas, empezarían a ser llamados despectivamente extranjeros, porque en realidad hay cosas y hay maneras de aplicarle ese calificativo extranjero para estigmatizarlo, para reducirlo a la nada, para minimizarlo. Tú eres un extranjero. Por eso dije, los llamaban extranjeros o extraños. Y eso, por supuesto, pues no dejaba de ser para ellos un recordatorio que esa no era su patria. Y en realidad, nosotros podemos aplicarlo: esta no es nuestra patria, esta tierra no es nuestra patria. La patria de la iglesia está en los cielos, allá está reservada, allá dice que está nuestra patria, la que buscaban todos aquellos que habían creído en el Señor.
Y fue a esa condición tan desagradable que vivían los hermanos a lo que el apóstol Pedro les ministra y les acaricia el alma. A mí me gusta mucho de veras las tesis de Pedro, que yo le he llamado el pastor que no quería que se le perdiera ninguna de las ovejas de su Señor. Tomó muy cierto aquello que el Señor le dijo: apacienta mis corderos, apacienta, Pedro, mis ovejas. Y se había entregado con todo el alma a esa tarea de un buen pastor. No quería que nadie se le perdiera. Y ahora, ante esa condición de desventaja, les acaricia el alma y les dice algo como esto: mis hermanos, sobre lo que son ustedes, hay una idea más elevada, porque ustedes han sido elegidos de Dios desde la misma eternidad. Desde la misma eternidad, elegidos. Luego entonces esto significa que su dispersión era muy conocida también por Dios. Y esa declaración de Pedro pues tiene su lógica. Que si Dios los había elegido desde la eternidad, luego entonces dice su texto, ellos eran viejos conocidos de Dios. Por eso yo lo digo con gozo: a mí también me eligieron en la eternidad, a usted la eligieron en la eternidad. Somos viejos conocidos de Dios. No es nuestro Salvador de hace poco. A mí me salvaron hace 53 años, pero pensaron mi salvación, la diseñaron desde la misma eternidad. Cristo es mi Salvador eterno, entonces. No es de hace 53 años para acá. Qué lindas ideas les está regalando el apóstol. Y si los conoce, si Dios nos conoce, entonces debían de tener en cuenta que Él estaba al tanto de las cosas que estaban viviendo ellos, que Dios no era ajeno a eso. Y eso sí que es cosa que debemos festejar. Y yo le doy un gloria a Dios de veras, que Dios está al tanto de lo que nos pasa, que no somos ajenos a Él. Por ese hecho que nos conoce desde la eternidad. Fíjese bien, ese hecho de que Dios nos conoce desde la eternidad, vea cómo Pedro está descubriéndonos cosas. Ese hecho de que nos conoce desde la eternidad pone a descubierto uno de los preciosos atributos de Dios que tanto nos ha beneficiado: su presciencia, no presencia, no, presciencia, que es el conocimiento anticipado que Dios tiene de las cosas. A Dios nada la toma por sorpresa. ¿Y qué es eso? Insisto, el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. A Él nada lo sorprende. No hay cuestiones circunstanciales. Todo obedece a un diseño divino desde la misma eternidad. Nada más que hay una cuestión, mis hermanos, que si Dios nos conoce desde esa eternidad, luego entonces para Dios somos viejos conocidos. A mí me sabe a miel en mi alma decir estas cosas de esta manera. Hermanos, yo soy un viejo conocido de Dios. Ustedes son viejos conocidos de Dios. Y Él, por supuesto, en contraparte, es nuestro Dios desde tiempo antiguo. Nuestra salvación, dije, tiene rancio abolengo. Y Cristo es mi Salvador eterno. ¿Qué le parece este cuerpo de ideas que el apóstol Pedro nos está regalando? A mí me parece un tesoro. Y con esas ideas tan gloriosas
desde que Dios nos conoce de tiempo eterno, el apóstol entonces quiere llevarnos mucho más allá de esto. Quería llevar a los hermanos a que se dieran cuenta que no estaban en la nada. Y esa es una cuestión linda, saber que no estamos abandonados en este mundo, que hay un Dios eterno, un Padre en los cielos, que sabe dónde estamos y cómo vivimos y qué necesitamos y cuáles son nuestras angustias. Que no se vean como unos desheredados. Mis hermanos, por eso yo siempre he dicho, no es bueno que algún creyente se minimice y se ningunee. No, señores, nomás piense lo que somos. Nos conoció desde la misma eternidad. No quería Pedro que se vieran como unos desheredados cuyos bienes se habían quedado en la tierra que abandonaron. Por lo tanto, en el verso 4 les regala otra sorpresa. ¿Cuál es esa sorpresa? Que en el cielo hay para ellos una herencia y que Dios la ha reservado para ellos. Qué lindo detalle, que la pusieron a su nombre, por así decirlo, y no se la van a entregar a nadie más que a ellos, más que a cada quien. Que tenemos una herencia que nos espera. Alabado sea Dios. Pero antes quiero ver más de cerca el verso 3, porque ahí el apóstol Pedro pone muy en alto otra cuestión. Y es que Dios tiene parte en todo lo que nos sucede. Que a Dios nada lo tomó por sorpresa. ¿Y qué participación tiene Dios, el Padre, y qué participación el Señor Jesucristo en todo esto? Se los dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. No nos hizo nacer de nuevo para que así fuera todo lo que nos esperaba. Yo siempre he dicho, la gloriosa esperanza nuestra tiene futuro, porque hay en el futuro para nosotros un encuentro con el Señor Jesús. Si no hubiera ese encuentro, esa esperanza no tendría sentido. Y nosotros nos hizo renacer, dice, para una esperanza viva, es decir, que está vigente, que no está muerta, que no se ha cancelado, que no se va a cancelar jamás, porque Cristo resucitó de entre los muertos y es el que hizo las promesas. Si el que hizo las promesas se hubiera quedado en la tumba, usted y yo no tuviéramos más que esperanzas muertas. Nunca sería una esperanza viva. Note eso. El apóstol acaba de introducir la palabra esperanza. ¿Y con qué fuerza les habla de que hay una esperanza de la que tienen que estar muy bien enterados? Y para lo que los hermanos estaban viviendo, que debía ser una condición de desesperanza, pues ninguna cosa podría ser tan oportuna en la administración del apóstol como hablarles de una esperanza que no muere, que donde quiera que estemos no está caduca, no está fuera de territorio. Pero donde estén mis hermanos en cualquier parte del mundo, la esperanza está para ustedes. Pero ¿por qué les habla de esperanza? Bueno, sin duda porque en la condición que vivían, la desesperanza agobiaba sus corazones, evidentemente. O por lo menos, si no era desesperanza, por lo menos debía ser la no esperanza. Esas veces cuando decimos, ¿cuándo habrá de terminar todo esto?
Y ante ese estado de ánimo, de desaliento, el apóstol llega y le dice: hermanos, es que hay de por medio una esperanza. Y que esa esperanza, les dice, tenía como causa eficiente y valedera y directa un hecho histórico innegable. ¿Y cuál era ese sustento en que se apoyaba la esperanza? Que Jesucristo, el dador de las promesas, había resucitado entre los muertos. Alabado sea Dios. Y si Él está vivo, todas las esperanzas están vivas en mí y deben estar vivas en ustedes, hermanos. Ánimo, levante el corazón. Y diríamos: pero hermano Ramos, ¿qué relación tiene esa esperanza viva con la resurrección? Bueno, esto es por demás evidente. Es que al morir Cristo, había un grupo de creyentes que deberían estar pensando: ¿en qué vino a quedar todo lo que Él nos dijo? Dejamos todo por seguirle. ¿Y en qué viene a quedar todo con que Él está sepultado? Entonces es evidente que al morir Cristo, el dador de las promesas, y ser sepultado, todas las esperanzas que había en el corazón de los suyos también habían sido sepultadas. Allí estaban, en esa tumba. Su querido maestro había sido llevado a la tumba, y en la tumba, en una tumba, cualquier esperanza se va al olvido. Y ese día de tristeza, en aquella tumba donde había sido puesto su Señor, y mire, el que está ministrando era un testigo presencial de todo, y que sabía lo que era perder las esperanzas. Está hablando Pedro. Él sabía lo que era decir: me voy a Galilea ya no tengo nada que hacer. Él sabía lo que era la desesperanza, o por lo menos la no esperanza. En esa tumba, cualquier esperanza que ellos abrigaban había quedado en la nada. Y yo digo, y nadie mejor que Pedro para hablar de eso, para ministrar con conocimiento y con experiencia propia. Nadie mejor que Pedro sabía eso, que sin Jesús solo le quedaba irse a pescar, regresar a lo que antes había estado haciendo. ¿Cómo esperar que se cumpliera cualquiera o alguna, siquiera alguna de las promesas que su Señor y Maestro les había hecho, si el que las había dado estaba muerto? ¿Ve usted la importancia de la muerte y la resurrección? Todo aquel edificio de ilusiones que se habían hecho, porque ellos veían un futuro hermoso. Ahora que su Señor está en la tumba, ese edificio de ilusiones y esperanza se vino abajo. Y creo que nada ilustra mejor que las palabras de aquellos discípulos que iban a la aldea de Emaús, que con gran nostalgia charlaban de lo que Jesús había representado para ellos. Y es entonces cuando sorpresivamente alguien se pone junto a ellos. Es cuando Cristo, que había resucitado, se acerca a esos hermanos de Emaús y les pregunta: ¿de qué cosas están hablando? Qué interesante. Y ellos le habrían de decir: es que tú no sabes, tú eres peregrino. Que pues qué cosas, diría el Señor. De Jesús.
Es que nosotros esperábamos que Él habría de redimir a Israel, de tal manera que ellos, en su charla con Jesús, al que no reconocieron, dejaron salir su desesperanza que se movía en el alma de ellos. Y con un dejo de tristeza le dicen: nosotros esperábamos. Ah, qué esperanza muerta ahora. Muy bonita esperanza, pero muerta. Esperábamos que Él había de redimir a Israel, pero ha muerto, está sepultado. Y es muy cierto, mis hermanos de Emaús, sin Jesús, las esperanzas de cualquiera están muertas también. Pero luego reaccionan como si un aire fresco tocara su rostro. Dicen: aunque hay un rumor que se está corriendo. Alabado sea el Señor. Qué lindo. Y hasta ese rumor hizo que el alma de ellos reviviera. Hizo que su alma dejara entrever una posibilidad, que sus esperanzas volvieran a ser como antes. Y le dicen: aunque unas mujeres dicen que está vivo. ¿Vivo? Oiga, qué palabra tan preciosa. Un Señor que promete está vivo, esperanzas que están vivas. Tiene lógica. Si mi Señor Jesús, en quien me salvó hace 53 años, está vivo, mi esperanza está viva. Así esté en la peor de las circunstancias. Tome eso para usted, mi hermano, esta mañana. Ame esas verdades. Estas sí son cosas a las que hay que ponerle el corazón. Si eso es cierto, si está vivo, entonces nuestras esperanzas están vivas también. No pueden morirse. Y como Jesús había dejado la tumba y estaba vivo, y está vivo hoy, todo aquel edificio que les parecía que se había derrumbado, alabado sea Dios, estaba de pie. Estaba de pie. Nunca se había caído nada. Roca eterna es Cristo Jesús. Por eso cuando ante ellos bendice el pan y desaparece, dijeron: pero si es el Señor. Qué lindo detalle. ¿Con qué razón nuestro corazón ardía? Es el fuego de la vida. Jesús había dejado la tumba y estaba vivo. Y Pedro les dice: y está vivo hoy. Habría de decirles: porque a mí me consta. Mi esperanza está en un Señor vivo, porque yo lo vi cuando murió, lo sepultaron, lo llevaron a sepultar y lo vi resucitado. A mí nadie me cuenta esa historia, yo la viví. Por lo tanto, hermanos que están en la dispersión y en la desesperanza, yo tengo derecho moral y facultad en Cristo para decirles: la esperanza de ustedes está viva. Todo aquel edificio, dije, no se había derrumbado. A eso Pedro le llama la esperanza viva. Qué precioso, esperanza viva, porque aquel edificio estaba de pie, porque Jesús estaba vivo. De eso les habla el apóstol. A menos que usted piense que Jesús se quedó en la tumba, pues sus esperanzas entonces están muertas. Pero como sé que muchos de los que me están escuchando y están viviendo condición difícil, pueden decir: pero mi esperanza está viva, porque mi Señor está vivo. Y en el verso 3 dice: una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Así que a esos extranjeros
sin herencia, sin esperanza. Les habla de una esperanza viva. ¿De qué cosa mejor les podía hablar? Porque el que hizo las promesas está vivo. Les dice que eso fue posible por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y sobre ese hecho que Jesús resucitó, se sustenta todo lo que creemos y esperamos nosotros. Mi Señor está vivo, no está muerto. Y es por eso que todos los creyentes de todos los siglos y han muerto felices y con esperanza viva, es porque se han apoyado en esa versión que Cristo se levantó entre los muertos. Por lo tanto, nuestras esperanzas en Él están vivas. Cuánta cosa implicaba las palabras de Pedro en un pasaje, en un versículo, riqueza, profundidad de las riquezas. Porque el Señor Jesucristo, al vivir, nos hizo renacerle en esperanza. En realidad, la pregunta de muchos expatriados y sin esperanza sería: ¿en qué habrá de quedar todo esto en el que estamos envueltos? Y que quedamos envueltos por causa de nuestra fe en Cristo. Pedro les dice que no pierda de vista una verdad preciosa. Usted tampoco, aunque esté en tiempo difícil, no pierda de vista eso, ponga ante sus ojos esta verdad, que fuimos elegidos desde la misma eternidad y que fuimos elegidos para esa esperanza viva. Cosa que debo llamarlo, ¿por qué no? Cosa solo para creyentes. Me gusta el título. Y porque fuimos elegidos para creer, llegamos a creer en Cristo, experimentamos un nuevo nacimiento, dejamos la vida anterior de maldad, de idolatría, y hemos nacido a una nueva vida. Porque en esa elección, y mis hermanos, se dijo que poseeríamos cosas vivas. Y resulta que como esa elección, acuérdese usted que yo dije una elección con precisión. Me eligieron a mí y pusieron la salvación a mi nombre. Y el año del 62, esa salvación me la entregaron a mí, no a otro, porque era una elección con absoluta precisión. Y entonces, si eso fue así, todo tiene que ser así. Y somos poseedores de una esperanza que no puede fallar. Así se dijo en aquella eterna elección. Yo creo que está disfrutando tanto como yo. Pero, ¿qué cosa es eso de esperanza viva en este pasaje? Se dice que se usan 3 adjetivos para describir esa esperanza. La primera está en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, que habla, escúcheme bien, de una esperanza buena, bondadosa, una esperanza que tiene un buen término, una historia que termina feliz. Nuestra historia no puede terminar como está ahorita. Otra en Tito, capítulo 2, versículo 13, ahí le llama esperanza bendita. Digo, porque es una bendición de Dios. De nadie más vienen las buenas cosas. Y esta otra de Pedro, que acaba de decir en el verso 3, que significa que es la mejor esperanza. Y si es mejor, ¿por qué es mejor? No olvide que está escribiendo para consolar a esos hermanos fuera de su patria, por causa de su fe, quedaron en la nada. ¿Y será que quedaron en la nada? Bien diría Agustín de Hipona, si no perdieron su fe, luego no perdieron nada. Si acaso perdieron las cosas temporales a las cuales no nos conviene aferrarnos. Y para esos desheredados, mi hermano, ¿qué cosa mejor que una herencia? Pues de eso les habla en el verso 4. Creo que eran las cosas que se movían en el corazón de los hermanos, de esas herencias que habían dejado. Y Pedro les habla en el verso 4
que esa esperanza está vigente, que no ha muerto. Pero veamos eso. ¿En qué se apoya esa esperanza viva? Hermano, ¿en qué se apoya? En que Cristo resucitó, en que el que prometió está vivo, y si está vivo, está para cumplir sus promesas. Y así como elegidos en Él, morimos con Él, resucitamos con Él, ascendimos con Él, entonces heredamos con Él. Alabado sea Dios, qué lindo. A Él lo nombraron el heredero de todo el universo. Y que acuérdese que yo decía, pero entonces a mí que me toca, si a Él ya le dieron todo. Pablo dice, pero nos dieron a Él Cristo, que es el heredero universal, no lo dieron a nosotros. Y si nos lo dieron a Él, nos dieron con Él todas las cosas. Y piense esto, que fuimos elegidos en Él y con Él. Cuando Él fue elegido en aquella eternidad para ser al Salvador, nos eligieron también a nosotros para salvación. Y sucede y nos sucede a nosotros lo mismo que le sucede a Él. Estamos en Él. Por eso tenemos herencia, porque Él tiene herencia. Porque no puede ser cierto algo para Cristo que no sea cierto para nosotros, en esos términos de los que estoy hablando. De tal manera que lo que sea cierto para Él es cierto también para nosotros, porque estamos en Él, porque fuimos elegidos en Él, porque nos sucede lo que le sucede a Él. Él fue arrebatado para su Padre, nosotros también. Alabado sea Dios. Vea usted el fin, en qué terminarán las cosas. En esto, hermanos, en ese encuentro precioso. De tal manera que dije, no puede ser cierto para Él algo que no sea cierto para nosotros, porque fuimos elegidos en Él para todo, para muerte y para vida. Y en este caso de Primera de Pedro 1:4, la palabra que se usa para esa herencia en griego implica las posesiones futuras del creyente en el nuevo orden de cosas que serán dadas cuando Cristo venga por la iglesia. Que esa herencia es de ellos, solo que está en los cielos. Y allá no se puede entrar en carne y sangre, pero que como Cristo resucitó y fue transformado su cuerpo y dejó la consanguineidad, ellos entonces les pasará lo mismo, seremos resucitados y estará nuestro cuerpo en una condición capaz de ir hasta allá para tomar la herencia y las promesas. Porque entonces sí podremos entrar al cielo, ya sin esa consanguineidad, sin el problema de carne y sangre. De tal manera que esa herencia la tendremos con la misma precisión con que nos eligieron para salvación. A donde a mí me eligieron y a mí me salvaron. Pero mis hermanos, ¿cuándo la recibiremos esa herencia? El tiempo no lo sabemos, pero de qué es cierto, porque ninguna de las cosas que la Escritura profetiza y dice, ninguna ha quedado sin cumplimiento con alta precisión. Grábese esta palabra: lo que Dios dice se cumple con total y absoluta precisión. ¿Cuándo la recibiremos? Jesús mismo dijo que no nos toca a nosotros saber esas cosas. No se sabe. Entonces, ¿qué tan segura es esa herencia? Yo preguntaría de inmediato, bueno, si no se puede saber cuándo la recibiremos, pues entonces, ¿cómo voy a saber qué tan segura es esa herencia? Bueno, Pedro dice, es que todo, definitivamente todo está asociado a la fe, al acto de fe, creer lo que no vemos. Yo no vi a Cristo morir por mí en la cruz del Calvario, ni pagar por mis pecados. Yo no estuve ahí el año 29. Es cierto, pero lo creí por fe, que murió por mis pecados, lo invoqué y me dio salvación, y esa salvación está en mi alma, de tal manera
que entonces, aunque no se ve, las cosas se cumplen. Y esta salvación sí la veo y la toco y la palpo. Entonces, ¿qué tan segura es esa herencia? Para los que le creemos al Señor, es absoluta y totalmente segura. Y Pedro dice que está reservada, que está guardada. Y yo digo, ¿guardada? Entonces eso tiene una lógica. Si esa herencia está guardada y muy cuidada, entonces los herederos debemos también estar guardados con la misma seguridad. Es decir, si hay una herencia segura, entonces yo tengo una seguridad de mi vida que habré de tomarla. Seguridad de la herencia y seguridad de mi salvación. Si no, ¿cómo habremos de recibir esa herencia? Nunca dudemos de lo que tenemos, de la salvación que nos han dado. Ahora, ¿que cómo es esa herencia? El apóstol hace una descripción de esa herencia y lo hace con estas palabras. Escúcheme, que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Oiga, se oye bien, pero antes me interesa ver de cerca, ¿sí?, la palabra reservar en 1 de Pedro 1:4. Es una palabra que tiene connotación militar y que significa lo que está custodiado. Y lo que está bajo custodia militar, el que custodia no le quita la vista a eso que está custodiando. ¿Qué le parece? Y no hay forma que se pierda. No hay manera que se le dé a otro. Es suya y de nadie más, y a usted se la darán. Alabado sea Dios, qué bonitas ideas. Pero el apóstol, queriendo darle más fuerza, les habla de esa herencia y usa 3 adjetivos calificativos. Dice que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible. Algo así como, miren, extranjeros, le diría Pedro, miren lo que les reservaron, una herencia en los cielos. Y me llama la atención que en griego implica lo que tiene un final feliz. Nuestra historia, mis hermanos queridos, de donde quiera que me estén escuchando, terminará feliz. Como ha llegado a ser la historia de Cristo, una historia feliz. Está sentado a la diestra de su Padre. Algo así como esos sin patria, que han pensado y les han dicho que quedaron en la nada y en la dispersión, escuchen esta historia, porque la historia de ustedes tendrá un final feliz. Y la de mis hermanos que el día de hoy, esta mañana me escuchan, tendrá un final feliz. Confíen en eso. Recibirán esa herencia, dijo Pedro, que no puede corromperse, que no puede contaminarse y que es inmarcesible. Veamos cómo es nuestra herencia, ya para terminar, incorruptible, que es incontaminada, que es inmarcesible. Oye, ¿qué cosa es esto en el verso 4? ¿Sí? ¿Qué cosa es? Incorruptible significa que no decae en su esencia, que no sufre degradación, que no le prometieron una cosa y ya no será cuando se le entreguen, que siempre es igual y que no hay posibilidad que le den otra cosa en lugar de esa. Es incontaminada, que no contiene elementos extraños a esa herencia. Por lo tanto, no se destruye como los tesoros en esta tierra, ¿sí?, que se contaminan con la polilla, el orín, con el moho. Y esta última, que es una belleza, escuche, disfrútelo, saboréelo como miel, la mejor miel del panal, que nuestra herencia es inmarcesible, que significa que no se marchita, que no se deslustra, y nace de la flor del amaranto, que era llamada como flor perpetua, y que es símbolo de lo que no es perpetuo, y consecuentemente nuestra herencia es perpetua. Y así habrá de terminar nuestra historia, si decir terminar en términos de lo que vivimos aquí en la tierra,
mas estar con Cristo sería un empezar lo que es eterno. No vaya usted a pensar, hasta ahí llegó el hermano y ahí nos dejó. No. Estamos hablando de las cosas que nos suceden aquí en la tierra, que llegan a ser tan desagradables. Y esta mañana yo le ruego al Señor Jesús que las palabras que he reflexionado hayan entrado en sus corazones. Yo no sé cuántos de ustedes están viviendo una condición de pena, de tristeza, de desesperanza, pero que esta mañana el Espíritu de Dios ha ministrado profundo al corazón de ustedes. Déjeme orar. Padre, yo te ruego que esta palabra produzca fruto eterno en el corazón de tus hijos y que después de este mensaje muchos levanten su ánimo y levanten sus ojos al cielo para decirle: gracias, Padre, gracias por esta bendición, por Cristo Jesús. Que Dios bendiga a mis hermanos. Hermano Isaí, gracias por esta participación. Gracias a usted también, pastor, el privilegio que se nos da de poder escuchar la palabra tal y como está escrita, una fe muy segura, una esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Ya como usted lo ha dicho, repetida varias veces, en la ocasión de que esta herencia ha sido seleccionada por el Padre Celestial, y también nosotros en Cristo Jesús somos herederos y coherederos en Cristo. Bueno, es la palabra, efectivamente es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Realmente vivimos en tiempos donde nuestra fe tiene que aumentar, nuestra seguridad, nuestra esperanza, como lo dijo. La esperanza es algo vital en nuestras vidas, ya que, bueno, los hombres que anduvieron con Jesús en un momento determinado pensaron que todo se había acabado. Como usted lo dijo, en aquellos hombres que iban rumbo a Emaús, tristes, desconsolados, pero era el mismo Señor Jesucristo que hablaba con ellos. Quizás no le conocieron en ese momento, así como los apóstoles se entristecieron pensando que todo se había acabado. Pero cuando Jesús aparece de nuevo, como que reviven aquello que les había prometido, aquello que había hablado. Yo creo que esa es la esperanza que tenemos los creyentes en Cristo, que un día le veremos como Él lo prometió. Agradecemos, pastor, su participación en esta mañana, en esta carta, la primera carta a Pedro, en el primer capítulo. Yo sé que Dios está hablando a nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Aquellos que nos sintonizan a través de esta radio, le damos gratitud por su participación también al podernos oír y también compartir con otros lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Diga a otros lo que Dios está haciendo. Escúchenos los lunes, los miércoles y los viernes a esta misma hora en esta estación radial. Agradecemos a cada uno de ustedes que lo hace posible. Nuestro teléfono personal, si usted desea comunicarse, mandarnos un texto y decir lo que Dios está haciendo en su vida. Nuestro número es el área 704 con el número 634-6706. Le repetimos este número para que tome nota. También nos puede mandar a través del WhatsApp un texto al 704, este es el área de Carolina del Norte, con el número 634-6706. Será un privilegio poder escuchar y oír lo que Dios está haciendo en su vida a través de este mensaje. Pastor, muchas gracias, le agradecemos. No sé si quiera agregar algo más antes de despedirnos de este programa. Únicamente esto, a mis hermanos, les ruego con todo mi corazón que estas cosas las pongan en su alma, porque les habrán de sacar adelante. Que el Señor les bendiga. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario, todos los lunes, miércoles y viernes, por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.